Perfecto. Bueno, en esta segunda parte de la sesión vamos a empezar a comentar las características, ¿vea? Y las formas en que funcionan las diferentes formas físicas de almacenamiento que podemos tener, ¿vea? Y aquí pues vamos a hablar de algunas cuestiones o de las formas de almacenamiento básicas, ¿vea? Con las que se cuentan y posteriormente vamos a ver algunas innovaciones, ¿vea? Que ya se están teniendo en este caso, ¿vea? Tanto para el almacenamiento como para la manipulación o el manejo, ¿vea? De esas cargas. Entonces, bueno, de forma general hablamos de que tendríamos formas de almacenamiento que van directamente al piso, ¿vea? En estanterías móviles, ¿vea? O desarmables, ¿vea? En estanterías fijas y en condiciones controladas, ¿vea? Sería la otra situación, ¿verdad? Porque podemos tener también bajo ciertas condiciones controladas de almacenamiento. Inclusive esta última puede encontrarse presente en combinación de cualquiera de las otras, ¿verdad? Porque de repente podemos requerir ciertas temperaturas, ¿vea? Y entonces podemos utilizar cualquiera de las tres formas anteriores de almacenamiento. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento al piso, ¿verdad? Por lo general son materias primas, insumos o productos que no se dañan tan fácilmente, ¿verdad? Es decir, son elementos, ¿verdad? Hasta cierto punto con empaques, ¿verdad? O con formas de almacenamiento que, perdón, o productos que en esta forma de almacenamiento no se puedan ver dañados por el apilamiento, ¿verdad? Porque si se fijan en este caso, el almacenamiento es un rack, ¿verdad? Un pallet sobre otro, ¿verdad? Entonces aquí hay ausencia de racks metálicos o algún otro tipo de forma de separarlos, ¿verdad? Entre los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, comúnmente se ve que hay este tipo de almacenamiento en materiales de construcción, por ejemplo, que son bastante resistentes y que se pueden apilar uno encima de otro. Vea algún tipo de pallets, vea de elementos que no son tan frágiles, vea o que tal vez no tienen mucho peso, vea a veces, por ejemplo, puede hacer que si tenemos el caso que hablábamos, vea, de las de los productos alimenticios, vea, que realmente no son un gran peso y que probablemente esa carga no va a alcanzar a dañar el empaque, vea, no va a caer en fatiga las propiedades mecánicas que tenga dicho empaque, vea, entonces probablemente tenga la capacidad de poder apilarlos de esta forma, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos en este tipo de distribución, pues, definimos las áreas de almacenaje dentro de un piso de almacenamiento grande que nosotros vamos a tener y de ahí se van definiendo cómo se van a ir guardando, ¿verdad? Cuántas hileras van a ir pegadas, ¿verdad? En algunos casos se tiene, por ejemplo, una sola hilera, ¿verdad? En otras pueda que tengamos dos hileras de producto, ¿verdad? En otras pueda que unamos tres, cuatro o cinco, va a depender de qué tan indispensable para mí es tener control, por ejemplo, sobre elementos como fechas de producciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo necesito tener alguna política en la que necesitamos sacar rápidamente el producto que se va volviendo más viejo, ¿verdad? Entonces voy a necesitar más pasillos para poder acceder a los diferentes productos que yo voy almacenando, pero si me es indiferente qué producto es el que se selecciona para poder despachar, entonces probablemente pueda tener pegados y mantener solo cierta cantidad de pasillos mínimos. Entonces, como muestra ahí, bueno, ya tenemos áreas delimitadas, ¿verdad? Donde vamos a ubicar cuáles van a ser áreas de almacenaje, ¿verdad? Donde vamos a poder ubicar el producto al piso, ¿verdad? Y cuáles no, ¿verdad?
se ubican las cargas, ¿verdad? Las unidades de carga una sobre otra, ¿verdad? Y se dejan los espacios correspondientes, ¿verdad? Entonces, con esto habrá que tener mucho cuidado, ¿verdad? En algunos tipos de almacenamiento al piso no se utilizan las medidas adecuadas, ¿verdad? Para poder almacenarlo. Por ejemplo, si hay productos que tal vez la unidad de carga no está compuesta por tantas subunidades más pequeñas, ¿verdad? Sino que es un solo producto o dos productos, entonces muchas veces tiende a obviarse esta parte del pallet, ¿verdad? Y entonces se tienden a almacenar al piso, ¿verdad? Así nomás, eso puede ser contraproducente porque el empaque se puede ver dañado, etcétera, ¿verdad? Entonces, una de las prácticas buenas es siempre tener el pallet adecuado para poder ubicar al piso y que si en todo caso hay algún tipo de derrame o algo el que se vea afectado, sea el pallet, ¿verdad? Y no la carga que tenemos sobre él, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas ventajas, ¿verdad? Y ciertas desventajas de este tipo de almacenamiento y como lo pueden ver ahí, pues algunas de las limitantes, ¿verdad? O de las desventajas que tiene ese tipo de almacenamiento, ¿verdad? Es que tenemos hasta cierto punto una limitante, ¿verdad? De estiva, ¿verdad? De poder ubicar una carga encima de otra, ¿verdad? Porque si estamos hablando de cargas pesadas, ¿verdad? Probablemente no voy a poder tener muchos niveles de almacenamiento porque al final las unidades de carga que se encuentran abajo van a terminar sufriendo la suma de todos esos pesos y pueden verse deteriorados los productos. Vea, en ese caso, si se fijan, por ejemplo, en ese tipo de almacenamiento que tienen ahí por al piso, vea, en esos paquetes, se desaprovecha bastante el espacio cúbico, vea, es decir, el espacio vertical, todo lo que podríamos estar almacenando hasta llegar cerca del techo. Vea. Eh, por ejemplo, este otro tipo de almacenamiento, ¿verdad? Donde está todo pegado, entonces hay cierta limitante de acceso a la carga del fondo y para poder hacer verificaciones en el inventario, ¿verdad? Entonces asumimos, por ejemplo, que hay tantos bloques, ¿verdad? De tantos niveles, entonces al final podemos llevar un conteo físico de cuánto tenemos, ¿verdad? Pero estimándolo, no necesariamente verificando las condiciones y dónde se encuentran y qué cantidades, ¿verdad? Entonces eso para las actividades de verificación de inventarios nos genera un poco de dificultad, ¿verdad? Y si nosotros lo queremos tener pues bien separado y poder tener el acceso a todo el producto, poder estar contándolo, verificándolo, pues lo que genera esto es que hay un desperdicio de espacio de almacenamiento dedicado a pasillos, ¿verdad? Y entonces, si voy a requerir muchos pasillos para poder ingresar y revisar todo el producto que tengo almacenado ahí, pues sí va a ser, vamos a desperdiciar bastante espacio solo para poder tener esos pasillos. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos, bueno, hay una nula inversión, vea, en equipo de almacenamiento, puesto que solo estaríamos hablando de los pallets, vea, en los que se van a ubicar las cargas, pero no dependemos de racks, no dependemos de mayor cuestión, ¿verdad? El control visual, vea, en algunos casos, pues va a ser un poco más sencillo, ¿verdad? Porque todo lo tenemos a piso, no hay grandes niveles, grandes estivas de almacenamiento, entonces fácilmente podemos controlar cuánto tenemos y de qué cosas en dónde. Y el equipo que vamos a requerir para el manejo de materiales en ese caso es bien básico, ¿verdad? Porque primero no hay que mover cargas extremadamente pesadas a alturas muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces va a ser hasta cierto punto sencillo la manipulación de él, inclusive si los apilamientos no son muy grandes y no son productos demasiado pesados, vea, todo este producto fácilmente lo pueden estar movilizando o manipulando
con carretillas, ¿verdad? Con diferentes elementos básicos para el manejo de él, ¿verdad? No necesariamente van a necesitar un montacargas o algún otro tipo de equipo más fuerte, ¿verdad? Sino que probablemente con una carretilla, con algún diablito, ya le podrán hacer los movimientos de esas cargas. Luego contamos con estantería móvil, ¿verdad? En esta lo que hacemos es que la estructura no la dejamos fija al piso, ¿verdad? Sino que reposa sobre algún tipo de rieles, ¿verdad? Rodos o algo más que nos permita hacer movilidad de estos estantes, ¿verdad? Lo ideal es que sean rieles de ese tipo para poder mantener las distancias y que el producto no vaya a pues a pesar de que sea móvil, no vaya a oscilar o a estar bailando a esos racks y que de repente vaya a suceder alguna situación. Vea, recomendable para materias primas, insumos y productos de baja rotación. Vea, donde yo lo que quiero es como optimizar un poquito el área de almacenaje, vea, hacer más utilización de esa área de almacenaje, pero que no necesariamente voy a estar preparando grandes cantidades de pedidos al día. Sirve bastante, ¿verdad? Para almacenes de temperatura controlada o frigoríficos también, ¿verdad? Y como decíamos ya ahí, pues almacenes que no tienen una gran dinámica de despacho, es decir, que no se están preparando demasiados pedidos al día, ¿verdad? Porque si no, el movimiento de estos racks, aunque hay equipo, ¿verdad? De buena calidad, ¿verdad? Bastante robusto, pero siempre es probable que sea un poco más lento, ¿verdad? Porque precisamente hay que tener controlados esos movimientos y que no vaya a haber algún tipo de percance por un movimiento demasiado acelerado. Dentro de sus ventajas, pues reduce al mínimo el área muerta de pasillos, porque si se fijan, lo que vamos haciendo es que cada uno de esos racks se van a ir apilando uno contra el otro, ¿vea? Y entonces lo que vamos a tener, el espacio va a ser todo destinado a almacenaje, ¿vea? Con la única excepción de un pasillo intermedio, ¿vea? Para poder maniobrar entre los diferentes estantes, ¿vea? Y obtener los productos que requerimos, ¿vea? Entonces, solo ese pasillo va a ser el espacio único que vamos a dejar sin almacenamiento para poder mover los racks de un lado hacia otro y poder meternos, ¿vea? Entre ellos y seleccionar los productos. Permite el acceso individual a cada referencia o unidad de carga específica, ¿vea? Porque al tener ese pasillo nos va a permitir llegar a cada unidad de almacenaje que tenemos ahí ubicada. Vea, disminuye el espacio requerido para la bodega. Vea. Entonces, con esto, si no tenemos mucho espacio dentro de nuestra planta para poder almacenar, pues con esto vamos a poder optimizar eso. Vea, el costo, dentro de las desventajas, pues el costo es bastante elevado, vea, porque al final no solo es la estantería que tiene que ser bastante resistente, vea, y que nos permita hacer ese tipo de movimientos, pero además todo el sistema con el que vamos a hacer el movimiento habrá que ver de qué tipo va a ser, vea, si va a ser hidráulico, va a ser neumático, etcétera, vea. Entonces, probablemente vamos a tener que hacer una buena inversión, ¿vea? En dispositivos que nos permitan hacer este tipo de movimientos, ¿vea? El control de inventarios hasta cierto punto es algo complicado, ¿vea? Porque a la hora de querer verificar las referencias, ¿vea? Los productos que tenemos ahí, pues va a tocar estar moviendo todo e ir línea de racks por línea de racks, moviéndola para verificar todos los productos que tenemos ahí, ¿vea? Entonces, obviamente tal vez el proceso este va a ser un poco lento.
No se recomienda a veces para cargas muy pesadas, ¿verdad? Porque como vamos a requerir algún sistema para poder movilizarlo, ¿vea? Entonces mientras más carguemos esos estantes, ¿vea? Y si los motores, ¿vea? O lo que sea que estamos, que tienen integrados ahí para poder hacer estos movimientos no son de capacidades muy altas, entonces puede haber algún momento que la carga dificulte ese movimiento, ¿vea? Y entonces por ende no nos va a permitir exceder cierta capacidad de peso para poder hacer los movimientos. Y lo otro es que se pierde la posibilidad de poder preparar pedidos en simultáneo, ¿verdad? Que digamos yo tengo la necesidad de despachar 3 pedidos diferentes y entonces se lo asigno a 2 personas que consoliden un pedido, 2 que consoliden otra y otros 2 que consoliden otra, pero va a ser difícil, ¿verdad? Porque van a tener que o ponerse de acuerdo para ir por niveles sacando los 3 pedidos simultáneos, pero si por ejemplo no hay algún tipo de productos en uno de los pedidos, vea, si no lo están requiriendo, pues ese tiempo va a ser perdido para quien esté preparando ese tipo de, ese pedido, vea, porque eh, probablemente no va a requerir de los productos que se están descargando para los otros pedidos, vea. Entonces, en ese caso sí se vuelve un poco ineficiente para eso, por eso hablamos de que no debería de utilizarse para aquellos áreas de almacenaje donde haya mucha dinámica en la preparación de pedidos. Pasamos a la parte de la estantería fija y entonces si se fijan ahí vamos a tener una serie de formas de almacenamiento denominada rack cantilever, drive-in, drive-thru, el pallet racking de doble profundidad y el pushback pallet. Entonces vamos a empezar a ver esos tipos de almacenamiento, de estructura física de almacenamiento, donde el rack cantilever son esos racks que tienen como brazos metálicos, ¿vea? Donde nosotros tenemos piezas bastante largas, se las vamos a ir ubicando de forma en que reposen a lo largo de esos brazos, ¿verdad? Y nos permitan tener el almacenamiento sin necesidad de requerir estructuras sólidas, completas para todo ese espacio. Entonces, como dice ahí, es una estructura compuesta por columnas, ¿verdad? Y brazos que están de forma perpendicular, ¿verdad? Armados para poder ir depositando el material, ¿vea? Ideal para materias primas y productos terminados largos y voluminosos, láminas, maderas, tableros, puertas, varillas, etcétera, ¿vea? Todo aquello que ocupe bastante espacio, ¿vea? Y que lo podamos hacer reposar sobre ese tipo de brazo metálico. Son fáciles de instalar y de configurar, ¿vea? Entonces esa es una ventaja. Se pueden almacenar productos hasta alturas de 6 metros, vea, así es que son bastante funcionales, vea, ineficientes para almacenamiento de pallets, vea, porque obviamente va a ser más complicado ubicarlos ahí si es que se pueden ubicar, vea, entre esos brazos metálicos. Eh, Y requiere bastante espacio de pasillo, ¿vea? Porque los brazos metálicos, por ende, van a ser de un tamaño estándar, ¿vea? Para poder ubicar el producto y cuando tengamos productos menos voluminosos, ese espacio va a quedar hasta cierto punto desperdiciado, ¿vea? Y igual para la maniobra de estos productos, pues se requiere eh, algún tipo de espacio de maniobrabilidad entre pasillos. Entonces ahí tenemos algunos otros ejemplos donde se ocupan, ¿vea? Y si se fijan, eh, se usan bastante para materiales de construcción, ¿verdad? Tenemos el pallet racking, ¿vea? De drive-in, drive-thru,
donde si se fijan lo que tenemos es un sistema de estantería que se hacen columnas, ¿verdad?, metálicas, y entre esas columnas metálicas se generan pasillos de almacenamiento, ¿verdad? Entonces estas columnas metálicas tienen sus peldaños en donde recaen los pallets, ¿verdad?, para poder irlos almacenando ahí. Pero si se fijan, lo interesante es que el montacargas entra, ¿verdad?, entre esos pasillos para depositar los productos en donde lo consideren. Claro, esto lo que depende es de que vamos a tener que ir llenando desde el fondo hasta la orilla, ¿verdad? Pero se vuelve muy bueno, ¿verdad?, para cuando nosotros tenemos pallets de las mismas medidas, ¿verdad?, que van a tener una medida estándar, ¿verdad?, y que queremos optimizar el espacio de almacenamiento, porque ahí sí ocupamos, bueno, por el tipo de estructura podemos tener varios niveles, ¿verdad?, sin ningún problema de almacenamiento, ¿verdad? Y por ende se aprovecha de mayor forma el espacio cúbico, ¿verdad? Se pueden almacenar cargas bastante pesadas, ¿verdad?, porque esos racks están anclados, ¿verdad?, probablemente a piso, a paredes, ¿verdad?, en algunos casos, o a techos, ¿verdad?, o a los bordes más bien de las paredes, ¿verdad?, en la parte alta. Entonces, y las estructuras como tal, vea, como están diseñadas, de una forma en que tengan soportes, vea, que les permitan almacenar producto cada vez más pesado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de las desventajas que tenemos o de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para ese tipo de almacenamiento, vea, es que obviamente vamos a trabajar bajo la política de que las últimas cargas que entran son las primeras que van a salir. ¿Ya? Entonces, si en este caso la fecha de caducidad es un problema, pues habrá que pensarlo bien, ¿verdad? Porque eh, si este tipo de pallet ¿verdad?, lo tenemos con una única entrada, ¿verdad?, entonces quiere decir que lo que está quedando al fondo va a ser lo último que va a salir, y si estamos trabajando con fechas de caducidad, tendríamos que estar retirando todo el producto que se encuentre antes de llegar al que esté más profundo. La distribución es permanente, ¿verdad? Como ya son estructuras fijas, pues obviamente no las vamos a poder estar moviendo, no las vamos a poder estar deformando o cambiando, así es que hay que pensarlo cuidadosamente, qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y las dimensiones de los pallets, pues obviamente tendrán que ser estándar para poder ubicarlas entre esos rieles, ¿verdad? Entonces probablemente lo que vamos a poder hacer es cambiar la cantidad de unidades de carga que voy a poder almacenar por pallet, ¿verdad? Entonces, por ahí sería la cuestión. Luego tenemos el pallet racking de doble profundidad, ¿verdad?, que básicamente lo que tenemos ya son estructuras fijas, ¿verdad?, con bases horizontales para poder ir colocando la carga, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener niveles definidos, ¿verdad?, que soportan cierta carga, ¿verdad?, cierto peso. Ya no vamos a requerir, pueda que tal vez no requiramos de la ubicación de pallets, ¿verdad?, pero para la manipulación siempre es funcional, ¿verdad?, pero ya tenemos un área de almacenamiento ya un poco más formal, ¿verdad?, y fija, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener ahí es que por cada nivel, ¿verdad?, por cada fila de estantes, vamos a tener dos espacios de almacenamiento, ¿verdad?, para pallets, ¿verdad?, uno atrás de otro, ¿verdad? Entonces, son siempre estructuras metálicas, ¿verdad?, ancladas, fijadas, ¿verdad? Como
podemos ver ahí pues con el doble espacio de profundidad, ¿verdad? Para almacenaje. Ideal para aquellos palets de alto peso, de ahí con gran cantidad de unidades de almacenaje. Y la ventaja es de que nos permite tener pallets consolidados de diferente altura, vea, y tamaño, ya que al tener, no estar trabajando con rieles como en el otro, sino que a tener una base sólida donde podamos depositarlo, ya no nos interesa el tamaño del pallet que pueda tener, vea, porque va a ser un área de almacenamiento que vamos a tener completamente sólida, ¿verdad? Nosotros podamos depositar cualquier tipo de pallet. Ventajas, pues facilidad de almacenar palets de diferentes tamaños, apto para almacenaje de palets de alto peso y disminuye el espacio de pasillo respecto al pallet racking de profundidad singular. Es decir, si nosotros tenemos doble profundidad, pues obviamente vamos a poder tener mayor cantidad de producto aquí almacenada que si solo tuviera un lado, o un espacio de almacenamiento por lado. Entonces en eso nos funciona bastante el pallet racking de doble profundidad. Para esto sí se requiere montacargas con paletas que permitan el acceso hasta el segundo compartimento o el de profundidad, o el que está más profundo, el que está más menos a la orilla. Entonces quiere decir que para que este montacargas pueda acceder hasta este pallet que estaba al fondo, pues obviamente va a tener una extensión de paletas o tener unas paletas especiales para poder movilizarlo. Se realizan excesos de movimientos para retirar los pallets, ¿verdad? Porque precisamente si lo que queremos es tomar los pallets que se encuentran al fondo, pues habrá que hacer una serie de maniobras, ¿verdad? Para poder eliminar, mover los que están al frente y poder acceder a ellos. Y pues por ende tiene que haber un buen sistema, o alguna buena método para la ubicación de los espacios para evitar este exceso de maniobras, y entonces ubicar precisamente aquellas cargas que no vamos a necesitar mover pronto en la parte del fondo. Tenemos los pushback pallets, que en estos se valen del principio de gravedad, tienen algún tipo de rodos, rodillos, etcétera, que nos permiten hacer que los pallets se muevan, por ese principio de gravedad, donde los ubicamos en algún lugar y ellos van a tender a desplazarse, o en este caso, desde donde se alimentan, nosotros vamos a poder movilizar los demás pallets, empujándolos sobre esos rodillos. Entonces, esto puede ir en ambas vías, ya sea que yo alimente desde la parte que tiene una mayor elevación para que los pallets se vayan ubicando hasta el fondo, por el principio de gravedad, o que yo empiece a alimentar desde la parte más baja, empujando hacia atrás los diferentes pallets que tengo ahí almacenados. Entonces, dentro de las dificultades es que para la verificación del inventario en físico, pues es complicado, porque no hay espacios donde poder meterse y verificar todo eso. Probablemente nos va a tocar estar descargando los pallets y revisándolos. Requiere estandarización de medidas para los pallets, ya que el ancho de los rieles es fijo, pero si se trabaja, por ejemplo, con rodillos, puede ser funcional, aunque si hay mucha diferencia entre las dimensiones, pues los pallets pueden tender a trabarse, o a girar y a hacer algún tipo de movimiento que no está previsto. Y es poco flexible, es otro de los tipos de almacenamiento que tenemos que pensarla bien, porque así como los hayamos definido, así van a funcionar durante mucho tiempo, ya que están anclados también. Entonces, permite minimizar la cantidad de pasillos, aumentando la profundidad del almacenamiento de cada rack.
¿verdad? Entonces, por ende, como ellos en su defecto, ¿verdad? Por gravedad, van a ir quedando a la orilla para que yo pueda ir tomando esos unidades de carga, entonces me limitan el exceso de maniobras que tenga que realizar. ¿Verdad? No hay necesidad de ningún montacargas especial, puesto que estos se van a estar depositando a la orilla, ¿verdad? Se van a estar moviendo hacia ahí. Hay un reordenamiento automático de las cargas, como ya veíamos, ¿verdad? Aumenta bastante la cantidad destinada para el almacenamiento, porque obviamente no vamos a necesitar pasillos entre ellos. Disminuye el riesgo de manipulación de las cargas porque ellas en automático se van a estar moviendo, ¿verdad? Entonces ya no hay ese riesgo al que estamos expuestos de que por una mala manipulación de montacargas podamos dañar un producto, botarlo, etcétera, sino que ya toda la manipulación previa al retiro o posterior a la ubicación, al ingreso, pues va a quedar ya despreciado, ¿verdad? Y se pueden, dependiendo cómo los hayamos dispuesto en nuestras áreas de almacenamiento, se pueden ocupar cualquiera de las dos políticas, ¿verdad? Últimos en entrar, primeros en salir, o primeros en entrar, últimos en salir. O sea, no hay ningún problema por eso. Por último, tenemos estas estructuras denominadas mezanines, que son estructuras ya fijas, sólidas, las cuales nos permiten segmentar el espacio aéreo, y tener básicamente 2 o más pisos de almacenamiento donde podemos mezclar las diferentes métodos o las diferentes estructuras que ya hemos visto. Vea, donde si se fijan acá tenemos 2 niveles, vea el del mezanín, el que está arriba, y lo que tenemos abajo, y en ambos hay almacenamiento al piso, pero puede que también haya estantería, vea, de alguno de los tipos que hemos visto, o algún pushback pallet, etcétera, ¿vea? Entonces las configuraciones que se pueden armar con los mezanines, ¿vea? Son muy bondadosas en ese aspecto, ¿vea? Pero en este caso, lo otro que vamos a necesitar son los medios de acceso para esos segundos, terceros niveles de el mezanine, porque, por ejemplo, muy probablemente los montacargas no van a alcanzar a depositar hasta allá arriba los productos, dependiendo de la altura que tengan estos mezanines, pueda que tal vez sí, pero además en la parte superior pues vamos a necesitar tener medios para poder manipular a los productos. Entonces, obviamente vamos a tener que subir cargas allá y toda la cuestión, y lo más adecuado pues puede ser tener algún tipo de dispositivo de subida de estos materiales, un ascensor, una rampa, etcétera, a tener que estar con el montacargas elevando las cargas hasta esos niveles donde puede ser peligroso en alguna forma. Entonces, permite tener un segundo espacio de almacenamiento, ¿verdad? Que soporta cargas bastante pesadas, ¿verdad? Entonces, eso es una ganancia, ¿verdad? Para nosotros. Las ventajas y desventajas, pues en algún momento dependen del tipo de almacenamiento que tomemos para esos niveles, ¿verdad? Si es que, como les decía, lo podemos combinar con alguna de las otras formas físicas de almacenamiento que tenemos, pero pues las bondades son las que ya veníamos platicando de cada uno de esas formas de distribución, ¿verdad? Es una estructura mucho más segura para poder indagar y viajar a través del inventario, pues porque es como tener 2 pisos de almacenamiento, ¿verdad? En donde las personas pueden movilizarse de forma segura, ¿verdad? Es una estructura fija, ¿verdad? Dentro de las desventajas, pues que si ya decidimos que así va a ser, así se va a quedar durante mucho tiempo, porque no vamos a poder estar desarmando ese mezanine, ¿verdad?
Los pilares de abajo, pues en algún momento pueden ser molestos, ¿verdad? Para la manipulación de los productos o para el aprovechamiento del espacio, ¿verdad? Y pues se requiere de una inversión hasta cierto punto bastante alta. Entonces ahí hay otros ejemplos, ¿verdad? De cómo se pueden ocupar 3 niveles de mezzanine. Y pues básicamente estos serían como los modelos clásicos, básicos de formas de almacenamiento. Vamos a ver en algún momento más adelante que tenemos diferentes avances en cuanto a la tecnología para poder hacer el almacenamiento de los productos, valiéndose de estos tipos de espacio físico, de estantería física, pero amarrado ya con tecnologías de robótica, de inteligencia artificial, de automatización, que nos permitan hacer un mejor uso, una mejor forma de almacenamiento de nuestros productos, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿tenemos algún par de consultas, algún comentario que quieran hacer? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Este tipo de almacenamiento también se puede hacer en bodegas? ¿O es lo mismo bodegas que almacenamiento? Sí, bodega, almacén, es lo mismo. Son sinónimos, ¿verdad? Entonces, todo esto que hemos visto es precisamente estructuras físicas de almacenamiento, ¿verdad? O formas de almacenamiento en bodegas, en almacenes. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Todo claro, dicen por ahí. Bueno, si estamos claros entonces con esto, pues básicamente, si se fijan, esto pues ya lo van a tener que ir integrando ya para el segundo avance, ¿vea? Donde ustedes ya van a empezar a definir cómo van a hacer las distribuciones de sus bodegas, dependiendo del tipo de almacenamiento que van a tomar, y eso lo tienen que ir amarrando con el diseño del área de producción, ¿vea? Entonces, poco a poco vamos viendo más elementos, ¿vea? Posteriormente vamos a estar viendo ya la parte de la manipulación y el movimiento, ¿vea? De las cargas, entonces va a haber que tomar en cuenta todos esos otros puntos también. Entonces, poco a poco le vamos abonando para ya ir definiendo por completo todas las dependencias de la planta. Así es que bueno, si no hay otra consulta, otra observación, nada al respecto, pues nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y seguimos la otra semana siempre con el tema de almacenamiento.